La humanidad. Hace más de 100 años se supo de su existencia. Un virus catalogado como SARS-CoV-2 los acabó. Hoy 11 de marzo del 2120 se cumplen 100 años de que la Organización Mundial de la Salud catalogara la enfermedad COVID-19 como causante de una pandemia global. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su nueva serie favorita, Viajando a Nuevos Planetas. En este caso tenemos el planeta Tierra, investigando más acerca de lo que pasó después de la pandemia del COVID. Total desastre. En el episodio de hoy tenemos un estudio hecho por investigadores directamente de la Tierra. La parte fundamental de este estudio fue la base de datos que recopilaron. Como sabemos, en el planeta Tierra hace 100 años hubo una cosa llamada Internet. Y con esto, fake news, datos falsos, como lo quieran llamar, por lo que la base de datos que se recopiló fue de las páginas oficiales de las respectivas entidades. Como mencioné, hace 100 años existían varias ciudades. Estos dos investigadores se enfocaron en Aguascalientes, Querétaro y Puebla, hoy en día todas destruidas. Además, para obtener una base de datos con muestras amplias y un mínimo margen de error, se obtuvieron intervalos según 15 días. ¿Esto por qué? Se tiene el rumor que hace 100 años los humanos crearon un sistema llamado semáforo epidemiológico, el cual, dependiendo del color, el comportamiento de estos variaba. Pero bueno, vayamos con Osvaldo y su hermano Sebastián, los únicos dos sobrevivientes de la pandemia de COVID-19. El método de muestreo para la base de datos fue por conglomerados, siendo los conglomerados seleccionados los estados con mayor crecimiento económico desde 2022. Nos referimos a Aguascalientes, Querétaro y Puebla. Este método fue elegido ya que facilita la obtención de la muestra cuando los datos se encuentran dispersos geográficamente. Además, se determinó una población de 35 elementos. Partiendo de estos conglomerados, recabando una muestra de 11.67 elementos por el método aleatorio. Es necesario resaltar que nuestro tamaño de la muestra fue de 11. Para llegar a esta conclusión, usamos la respectiva fórmula que contiene el tamaño de la población, siendo esta de 35, también usamos un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito y fracaso del 50% y una precisión del 2%. En la base de datos más antigua registrada de la humanidad en tiempos de COVID, se logran apreciar los casos positivos por COVID-19 acumulados y en un intervalo de 15 días, en los tres estados mencionados previamente, desde la semana del 3 de abril de 2020 hasta la semana del 23 de julio de 2021. Evidentemente la base de datos por sí sola no nos dice mucho sobre su comportamiento. Es por esto que realizamos un análisis de datos no agrupados de las muestras en cada estado, calculando su media geométrica, moda, mediana, cuartiles y varianza. De los cálculos, podemos concluir que en promedio se reflejaron más casos por COVID-19 en Querétaro a comparación con Aguascalientes y Puebla, aunque este último estado obtuvo la mayor media geométrica. En las siguientes medidas estadísticas, Querétaro siguió liderando, pues obtuvo una mayor mediana, moda, media, varianza y variación en sus cuartiles. Estos dos últimos dando a entender que los números de contagios estuvieron más dispersos respecto a su media que en los otros dos estados. Por otro lado, en el estado de Aguascalientes se registró una menor media, mediana y moda. Además, presentó poca variación en sus cuartiles. Estos de Aguascalientes sí se cuidaban, o más bien nadie vivía ahí. Cuando era niño, hacía ejemplos estadísticos prácticos, queriendo generar un análisis que contribuyera a una mejor toma de decisiones de parte del Estado para la compra de equipo médico. Cuando nací, el 29 de mayo del 2020, se registraron 943 casos acumulados y un aumento de 551 con un 45% de mujeres y un 55% de hombres para el total acumulado. De manera conjunta, se trabaja para conocer la situación en la que se situaba Querétaro, de manera que se determinó que los pacientes graves serán trasladados a un hospital con atenciones más capacitadas, por lo que se requiere conocer cuántas maneras hay para asignar a los pacientes del 29 de mayo del 2020, si el día de hoy se cuentan con 5 camas especializadas, considerando únicamente los nuevos casos, es decir, 551 pacientes. El 45% de 551 pacientes equivalen a 248 pacientes mujeres, de las cuales tenemos que obtener 248 por mutación 5, la cual equivale a 248 por 247 por 246 por 245 por 244, que nos da un total de 9.008 por 10 a la 11 maneras.
Ahora, ¿de cuántas maneras pueden ser asignadas esas 5 camas para las mujeres si una de ellas ya está ocupada por una paciente de 80 años? Sería una permutación 1 de 1 por 247 permutación 4, que nos daría 36.323.5 por 10 a la 5 maneras. En mi estado natal de Puebla, hace 100 años, se hizo un análisis de los datos y hubo un aumento de 19 casos por COVID-19 en la semana del 13 de noviembre de 2020, con 1.910 casos, respecto a la semana del 30 de octubre de 2020, con 1.891 casos. Sabiendo que la tasa de mortalidad en ambas semanas fue de 8%, cuando era pequeño determiné la probabilidad de que de estos 19 casos hayan lamentablemente fallecido de 2 a 4 personas, o exactamente 3 personas. La probabilidad de que hayan fallecido entre 2 y 4 personas está dado por esto, y sería del 17%. Y bueno, desafortunadamente hay una probabilidad del 13% para que hayan fallecido exactamente 3 personas. Vengan, justo acabamos de encontrar una gráfica de Puebla que nos indica los casos que hubieron hace 100 años. Está justo aquí. Es esta. Como podemos ver, esta curva tiene 2 picos, lo que nos indica que en este y en este hubo un repunte increíble de casos. Este tercer pico está incompleto, lo que nos indica 2 cosas. Que el estado de Puebla no concluyó su estudio o que hasta ese momento se extinguieron los humanos. Como podemos ver, estando en la tierra, no quedó más que puro desierto. No hay ningún rastro de los humanos ya. Por medio de un análisis computacional, mi computadora encontró una función de densidad que se asemeja al comportamiento de la gráfica en un 96%, es decir, una ecuación que define a la gráfica por partes. A partir de esto genera nuestra función de distribución acumulada, como la pueden observar. Siguiendo con los cálculos, obtenemos la media y varianza. Para la media obtenemos un valor de 1.589.330. Y la media nos dice el valor promedio de la función, es decir, el valor promedio de contagios en el estado de Puebla desde abril del 2020 hasta julio del 2021. Y la varianza nos da el valor mostrado en pantalla. Podemos definir a la varianza como una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad en un conjunto de datos respecto a la media. Antes del día final, estaba aburrido e hice una prueba de hipótesis, la cual deriva de la afirmación de uno de mis profesores, la cual dice que en Puebla en promedio hay al menos 2.800 contagios. Las pruebas con 35 intervalos de 2 semanas cada uno dan una media de 2.551.94 por semana, con una desviación estándar de 1.822.67, por lo que me di la tarea de comprobar o rechazar dicha afirmación con un nivel de significancia del 5%. Este ZC igual a menos 0.8051 corresponde a un porcentaje del 21.19%, lo que indica que la hipótesis queda fuera de la zona de rechazo, es decir, la afirmación es correcta. Recuperamos un video del último día de vida, podría ser de cualquier chico de la Tierra, llevando su día cotidiano, esperando volver a una normalidad a la que estaban acostumbrados. Su situación no estaba para nada sencilla. Desconocer de temas de estadística tal vez hizo empeorar su situación. Tal vez una mala estrategia económica, política, de disciplina. Es una lástima que una especie tan adaptable y capaz haya desaparecido de un día al otro. Las conclusiones del análisis hecho por Osvaldo y Sebastián van más allá de la melancolía y la tristeza de estar solos. Querétaro fue el que presentó más contagios por COVID-19. Los resultados de los 3 estados daban a entender que los contagios no eran constantes a lo largo del tiempo. Daban a entender que por tiempos creían que habían ganado, teniendo el pensamiento más mexicano posible. Si no lo veo, no existe. Nuevamente les agradezco arduamente que nos hayan acompañado a ver cómo es la vida después del COVID en planetas, cómo los humanos han destruido todo lo que tenían, llamándose vida inteligente. Nuestro siguiente episodio será en cualquier otro planeta destruido claramente. No se lo pierdan. Nos vemos a la próxima.